Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio Weekends para Proyecto Puente. Soy Erika Tamaura desde Houston, Texas. Te mando un saludo, mi querido Luis Alberto Medina, que estás ahí en mi Sonora querida. Por azares del destino estamos aquí en Texas, pero bueno, con el corazón siempre puesto en Sonora y lista para platicar con personajes y personas que admiro mucho y que tengo pues en mi red de contactos y que quiero presentarles, que quiero que sean parte de esta conversación. Especialmente en este fin de semana logré apartar un pedacito en la agenda del maestro Ángel Mestres. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Capuchino Radio. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotras. Es un placer además doble, porque estoy un rato hablando contigo, Erika, que siempre se aprenden cosas hablando contigo. Y por otro lado también un placer porque la conexión con Sonora, ¿no? Me parece que con Sonora tenemos, por tu culpa, tengo un vínculo emocional importante y un vínculo profesional. Y por lo tanto digamos que aunque Sonora es un territorio muy extenso, puedo darme la calificación de que algo conozco ahora después de ya 4 o 5 viajes que he hecho a Sonora. Así es, maestro. Fíjense que les platico que el maestro Ángel pues lo conocí en la maestría en gestión cultural en Barcelona, cuando estábamos por allá en el 2006, 2007, cuando fuimos a cerrar el ciclo académico. Pero el maestro Ángel ha sido una persona que me ha inspirado toda la vida. Y bueno, una de las cosas es que siempre me regaña porque le digo maestro. Yo te quiero decir, maestro, que en Sonora nos enseñaron a decirle de usted a la gente que tenemos respeto. Entonces me cuesta mucho trabajo decirte Ángel y cada vez que te digo Ángel, pues es como que trato de pensar, ¿no? Trato de relajarme, pero sí, es algo que tenemos ahí, Pues en. relájese y diga Ángel, Ok, relájese. está bien. Entonces, el maestro Ángel, bueno, Ángel, es una persona que creo que aporta mucho al mundo de la gestión cultural. Bueno, no creo, aporta mucho. Lo que pasa es que el maestro es un personaje muy sui generis, ¿no? Entonces, déjenme les cuento tantito de la biografía de él y ahorita vamos a empezar a platicar de muchísimas cosas. El maestro Ángel estudió en el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña como docente, ha trabajado en diferentes universidades de España y Latinoamérica, se desempeñó como director de comunicaciones y recursos externos del Instituto de Cultura de Barcelona y actualmente es el director general de Transit Projectes y presidente del Centro de Estudios y Proyectos Sociales. También es el coordinador académico del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Pero bueno, esta es la mini bio o sea, la que él siempre pone en la presentación de sus proyectos, pero yo le dije, Ángel, el día de hoy a mí me gustaría que pudiéramos platicar un poco sobre por qué el mundo necesita nuevos gestores culturales y para ello a mí me gustaría como tomarme un café con él y que nos contara sobre cómo inició en su trayectoria temprana, cómo empezó su aventura como gestor cultural, porque estoy segura que esto puede inspirar mucho a jóvenes universitarios, a adolescentes o nosotros que ya tenemos mucho tiempo a lo mejor en el desarrollo cultural, resetearnos, ¿no? Y como volver a ver nuestras raíces y tratar como de hacer esta conexión entre pues los sueños de la juventud y qué es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, estoy tratando de hacerlo esto así como la presentación muy cool, muy relajada y todo, pero por dentro estoy nerviosa porque si bien como dice Ángel, hemos estado ya en contacto y lo he invitado a Sonora y él me ha invitado a proyectos, como que es la primera vez que nos sentamos a tomarnos un café después de esa cena que tuvimos en Sonora antes de que te fueras y que, como bien dices, pues se creó un vínculo que yo agradezco mucho y valoro mucho y que pues además de maestro te considero un amigo. Entonces, maestro, no tengo límite de tiempo. Ángel, aquí está mi café. Yo estoy dispuesta y lista para escuchar todo lo que nos tengas que decir. Cuéntanos de ti, cuéntanos cómo Bueno, inició, cómo inició la aventura de Ángel Mestres.
Bien, primero agradecer las palabras tan cariñosas de Erika, ¿no? Y yo creo que eso no es una cortesía, sino que es una realidad. Y también remarcar una cosa, que no es ponerme una medalla, sino el hecho de que estemos trabajando juntos desde broma a broma, pues ahora ya hará 6 años de una forma más intensa, ¿vale? Pero bueno, que allí en esos cursos, como tengo que hablar de la gente joven, pues en esos cursos son muy importantes y ahora hablaré de ello, ¿eh? Ujú, Pero tengo que hacer una previa, ¿no? Que es lo del café. O sea, ujú, lo ujú. siento mucho, pero ahí sí que tengo que traicionar a Sonora y lo siento porque estoy tomando café chiapaneco. No, bueno. Ahí ya es otro, es que es otra liga de café Es que yo comparado te he con visto, Colombia. maestro. Sí, yo te he visto en tus viajes por México, maestro, y he tratado de mantener la cordura, pero está bien, platícanos del café chapaneco. Exacto, exacto, exacto. De acuerdo, el café saben que es mi vicio absolutamente conocido por todo el mundo. Ah, bueno, hay dos maneras de ver los inicios, ¿no? Digamos que, y esto, la primera manera la he contado muchas veces, la segunda es la primera vez que la voy a contar, ¿vale? Y se me está ocurriendo ahora mismo, en este momento. La primera forma de contarlo es que con 17 años resulta que un conjunto de gente que éramos entre 16 y 19 años, ¿vale? Pues decidimos, eh, estábamos trabajando en lo que se llama en Cataluña, en centros de tiempo libre, que son centros que abrían solo los sábados por la tarde, donde acudían niños y niñas para jugar los sábados por la tarde y cada mes se hacía una excursión sábado y domingo y en verano se hacían unas estadías o bien en casas o en carpas durante 10 15 días o se hacían rutas por el Pirineo, por las montañas, ¿no? Y lo hacíamos todo voluntariamente. En ese momento, pongamos de media 17 años, ¿no? Que era lo que tenía yo, eh, pensábamos que éramos la renovación pedagógica del mundo mundial y nos pensábamos que éramos los mejores pedagogos del mundo, nos pensábamos que estábamos innovando en la educación y nos pensábamos que nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Y con mucha arrogancia, y tengo que decirlo, ¿no? Porque nos creíamos eso, llamamos a la puerta en este caso, de empresas grandes que montaban en verano campamentos, colonias, para estas estadías para los hijos de los empleados. Y nosotros dijimos que podíamos hacer eso, que eso lo podríamos hacer y que lo sabíamos hacer muy bien. Claro, ellos nos contestaron que y eso fue la primera bofetada, ¿no? Que ellos no compraban o no querían el servicio pedagógico. Que lo que buscaban eran las camas y la comida que iban a comer. Que la pedagogía les importaba muy poco. Con lo cual salimos de la reunión un poco decepcionados, ¿no? Porque nosotros poníamos la pedagogía por encima de todo. Pero hubo un compañero, no fue idea mía, un compañero del norte de Cataluña, de Gerona, que dijo, no os preocupéis, yo conozco gente que tiene casas de estas y por tanto hagamos un pacto con ellos. Estos, claro, nos recibieron con los brazos abiertos porque les solucionábamos qué hacer con esos chicos en sus casas. Por lo tanto, fue una simbiosis absolutamente interesada donde ellos, los de las casas, ganaron muchísima plata y nosotros empezamos a trabajar de forma profesional en ese ámbito. Por tanto, era el ámbito que en aquel momento podíamos llamar de la animación sociocultural, de la educación social. En ese momento aún no se hablaba con fuerza de la educación social. Estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues bueno, que salió bien. En verano trabajamos como locos, no sufrimos ningún percance ni económico, ni técnico, ni por supuesto humano, ¿no? De un accidente, porque claro, ese año movimos igual pues 300, 400 chicos, ¿no? Y además nos especializamos bastante en adolescentes, que los adolescentes siempre tener que un grupo de adolescentes durante 15 días son entornos a veces
muy gratificantes, pero a la vez complejos, ¿no? Y cuando acabó aquello, decidimos devolvernos el dinero que habíamos invertido, ¿no? Cada uno éramos cinco, y el dinero eran de $60 que habíamos invertido cada uno, y nos lo devolvimos porque no teníamos plata, ninguno de los cinco tenía plata, ¿vale? Y por otro lado, habíamos sacado unos beneficios de $6.000. Y esos beneficios de $6.000, de una forma intuitiva, ahora podría decir que lo hicimos planificadamente, que lo hicimos muy pensado, muy razonado. No, 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 no. Sino que dijimos, oye, como no tenemos actividad hasta el verano que viene, esos $6.000 los ponemos en el centro ese que trabajaba solo los sábados por la tarde. Y ese centro, con 6.000 euros o dólares, más o menos estamos a la paridad ahora, 6.000, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues pasó algo muy bonito, ¿no? Que es que pudo abrir cada día. Abría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perdón, domingo no. De lunes a sábado. Habría entre semana 2 horitas y los sábados habría 4 horas por las tardes. Y entonces se transformó en un lugar, bueno, donde se hicieron mejoramos mucho pedagógicamente, mejoramos mucho las actividades y nos vio alguien de la municipalidad, del Ayuntamiento de Barcelona y nos dijo, ¿ustedes abren cada día y cómo lo hacen? Y el espacio que teníamos era un espacio muy pequeño, pero muy bien arreglado, ¿no? Que tenía muchas posibilidades porque estaba ambientado con aires de la Bauhaus, ¿no? Y con aires de un movimiento que se llama Fluxus, ¿no? Es decir, que podíamos cambiar el espacio. Los niños llegaban un día, se encontraban en el espacio, por ejemplo, que estaba a su nivel. El techo estaba a su nivel, porque los techos eran de madera, los bajábamos, ¿no? Eran como un teatro, ¿no? Y entonces veías que los mayores teníamos que ir acachados y ellos era su espacio, ¿no? Pues claro, pues imagínense, ¿no? Otro día, pues el espacio era un laberinto, el otro día, y bueno, esto fue, y tuvo mucho éxito. Y a partir de ahí entonces ya empezó una cierta profesionalización de lo que sería el embrión de Transit, que muy, muy pronto cuajó. Este es digamos, lo histórico, ¿no? Si lo miro ahora desde la perspectiva de una persona que ya está, pues bueno, evidentemente, pues después de muchos años de trabajo, Ah, yo diría que allí había ganas de hacer cambios que supusiesen repensar continuamente el trabajo. Y eso es lo que es interesante, ¿no? Cuando un joven está en la universidad o está estudiando algo fuera de la universidad, tiene que ver que aquello, generalmente decimos que le sirva, ¿no? Pero ¿le sirva para qué? Pues para disfrutar. Pues bien, disfruta. O que le sirva para pensarse que quiere cambiar el mundo. Pues bien, fantástico. Es muy bueno intentar también estudiar para cambiar el mundo. Pero sobre todo lo bueno es, no es tanto importante lo que estudias, sino el por qué estudias aquello, ¿no? Y entonces en la universidad he intentado siempre acompañar a la gente y entonces algunas veces lo he conseguido, otras quizás no, y pido disculpas si no lo he conseguido, en ese proceso, ¿no? De, no de emprendeduría, no, 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 sino ese proceso de desarrollo profesional continuo que debe tener una persona para poder llegar a crear un proyecto. Y cuando le digo proyecto, puede ser un mini proyecto, puede ser un proyecto, puede ser un gran proyecto, puede ser una organización, puede ser, pongan lo que quieran, ¿no? Ok, ok. Maestro, eso que nos dices sobre tenía 17 años y tenía arrogancia y me quería comer el mundo. Digo, esos son los momentos para eso, ¿no? O sea, ahora que yo veo a mi hijo que tiene precisamente 17 años y todo, y le digo, hijo, ahorita es el momento. Y yo me acuerdo de mi juventud, o sea, de mis 17, 18, y también me acuerdo que esos son los momentos como para soñar, para tirarte, para, o sea, aventarte por la borda y yo creo que ahorita que me comentabas todo esto y digo, qué importancia, ha- qué importante es trabajar con las juventudes y con las adolescentes, ¿no? Y como gestores culturales, de repente a lo mejor olvidamos un poco, ¿no? Esos nichos y esos núcleos pequeños donde pues donde está la raíz, ¿no? De muchas cosas. Entonces, el título de la entrevista cuando te estaba haciendo la propuesta era ¿por qué necesitamos nuevos gestores culturales en el mundo? Y por supuesto,
que estamos en otro universo que no era el universo de tus 17, es otro universo que no es el de mis 17. Y hoy yo estoy trabajando como maestra de español en una secundaria y tengo chavitos de 13, 14 años. Y y digo, qué importante es tener un pie en la realidad, ¿no? De los jóvenes y de cómo lo están viviendo. Yo te preguntaría para continuar con esta charla, tú en toda esta mega trayectoria que tienes trabajando con personas, y con diferentes territorios y escenarios, ¿qué es lo que tú dirías? Ahorita necesitamos jóvenes que quieran ser gestores. ¿Por qué? Que, o sea, desde tu pasión por el arte y la cultura, ¿no? Porque sí me dices, bueno, la renovación pedagógica y todo, pero era a través del arte, ¿verdad? O sea, Mm. si quieres, platícanos, o sea, por qué estás enamorado de esa parte, ¿no? Del desarrollo cultural, ¿por qué decidiste especializarte en eso? Y luego empezamos a hablar, ¿qué es lo que se necesita hoy? ¿En qué momento del mundo estamos? ¿No? Sí, es que igual, como me has pedido el inicio, nosotros Ajá, venimos del sí, campo de la por educación, supuesto. ¿no? Claro, Y por lo ok. tanto, el campo de la educación era muy importante para nosotros y lo sigue siendo en una parte muy importante, porque la frontera entre cultura y educación es una frontera que es difusa, ¿no? Además hay una osmosis continua en cultura y educación, ¿no? Entonces, claro, el tema de la gestión cultural y de la gente que quiera meterse en esta, y por qué necesitamos gente nueva, Ujú, bueno, necesitamos gente nueva porque la realidad cambia, y como la realidad cambia, y tú lo has explicado muy bien, ¿no? Mis 17 con tus 17 con los 17 que hay entre nuestras generaciones, ¿no? Pues seguro que nos hace replantear muchas formas de actuar. Pero, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando continuamente es que la cultura, ¿no? La cultura son, como decía Gers, ¿no? Esos cuentos que nos contamos sobre nosotros mismos y los demás a nosotros mismos y a los demás. ¿De acuerdo? Esos cuentos. Y esos cuentos varían las formas, varían, varía ese cuento que se contaban en la prehistoria al lado de un fuego, ¿no? De un fuego, pues ahora son cuentos que se están contando con las tecnologías, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, porque la tecnología, todos estamos scrolleando mucha parte de nuestro tiempo, ¿no? Pero es verdad que la gestión cultural, si hemos de pedir por qué, es porque la cultura es el pilar fundamental de la sostenibilidad de nuestras sociedades. Es decir, siempre se ha hablado que las sociedades se mantienen por tres pilares: el medioambiental, el social y el económico. En cambio, siempre se ha olvidado el cuarto pilar de la sostenibilidad, y el cuarto pilar sería la cultura, ¿no? Entonces, entender que la cultura es lo que de alguna manera nos hace ser más influyentes, ¿no? En lo que serían los cambios. Fíjense ustedes, además, ¿no? Que cuando se habla de, es que resulta que hay una manifestación por, eso es un tema cultural. Es que resulta que ahora se expulsan a inmigrantes en Estados Unidos, tal, tal, tal. Eso es un tema cultural. Es que resulta que los chicos, resulta que en la escuela ahora controlan mm, con la tecnología a sus parejas. Eso es un tema cultural. Es decir, fíjense, hemos puesto temas sociales, hemos puesto temas educativos y todo vamos a parar a la cultura, ¿no? Porque la cultura es el éter, la atmósfera que nos rodea continuamente, ¿no? Y los jóvenes tienen la ventaja de que son bárbaros. Y bárbaros en el sentido de que decía Barico, ¿no? Es decir, gente que con una determinada tecnología es capaz, ¿no? De acceder a lugares que le son vetados. ¿Por qué? Porque no hay un canon. O sea, eso es muy importante. O sea, el comerse en el mundo, la traducción a comerse en el mundo sería ver que no existen lugares vedados, no existe una forma única de hacer las cosas. Y dos, ¿no? La segunda es que no hay un canon. No hay un canon de cómo hacer las cosas, no hay un canon de lo que leer, no hay un canon sino que puede ser que de repente alguien, para mí, pues alguna vez lo he dicho en clase, ¿no? Para mí Blade Runner supuso un cambio,
En cambio, para otras generaciones de alumnos que tuve después, ese cambio lo hizo, ay, ahora no me sale el nombre de la película, la que hay otra realidad paralela, ahora se me ha ido, ah, Que hay varias, ¿eh? La realidad paralela ahora ya se ha vuelto Matrix, el perdón, pan de Matrix. cada día. Ah, Matrix, Matrix, sí, Matrix. Matrix, sí, por La ejemplo. generación después vinieron los de Matrix. Después hubo otra generación que ni Blade Runner no sabía lo que era, Matrix no sabía lo que era, y entonces empezaron con todo el tema de, de Hacia Rutas Salvajes, que era una película de un joven canadiense que se perdía y que se iba hacia... Y ese les cambió la vida, ¿no? ¿Vale? Y después vino El Señor de los Anillos para otros, y para otros es Jodorowsky, y para otros es... O sea, fíjense, ¿no? Y ninguna de ellas es mejor que otra, sino que son aquellas cosas que te dan una visión del mundo donde de repente algo cultural afecta a tu forma de pensar, afecta a tu forma de razonar, a tu forma de actuar, ¿no? Y de ahí vienen, pues, las tribus urbanas, de ahí vienen las formas de vestir, de ahí vienen los enojos que tenemos con los adolescentes. Es evidente, ¿no? Todo esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Ahora, porque, sí, ahorita que estás platicando esto y digo, bueno, dicen los jóvenes, bueno, me voy a dedicar a lo mejor a ser gestor cultural. Y dices, bueno, se puede gestionar la cultura, o sea, se puede como administrar esos recursos que están alrededor de este gran pilar. Y entonces, desde mi experiencia, yo me acuerdo que cambió mucho mi mentalidad sobre la gestión cultural cuando empecé a acercarme o a ver lo que estaba produciendo Transit, porque Transit lo hace de una forma como muy humana y luego platicaba con Betania y Mario sobre el proyecto de The Other City y me llamaba la atención la forma en cómo Betania y Mario tienen mucha, o sea, sus raíces son muy de comunicólogos, muy de periodismo, muy de leer las realidades y las narrativas. Entonces, eh, cómo de repente yo brinqué de un concepto de gestión tradicional como en México, donde estás a lo mejor en el escritorio gestionando el fondo, gestionando las partidas financieras o en las sillas, o sea, la comida para el artista, y de repente veo a Transit y entiendo que también gestionar cultura pues tiene que ver con gestionar la realidad, ¿no? O sea, este hábito, o sea, los cuentos que nos contamos, ¿no? Y entonces se me hace muy interesante y digo, qué importante es que nuestros jóvenes que digan, o sea, ok, la opción de gestionar cultura puede ser una opción profesional, sí, pero también es algo que hacemos a lo largo de nuestra vida, a lo mejor sin pensarlo a veces, ¿no? Y en nuestro barrio y en nuestra cuadra y entonces, esa parte que tú ves en los alumnos que vienen explícitamente a estudiar gestión cultural versus todo esto que estás haciendo con Transit, que vas encontrando aliados informales o gestores informales. Entonces, ¿cómo ves esa, no sé, o cómo sientes esa parte, ¿no? Entre la gestión cultural formal, académica y esta parte que encuentras en los terrenos reales, ¿no? Sí, eso es, fíjate, y me va muy bien que me digas esto, porque así retomo una cosa del principio que quizás ha inducido a confusión, ¿no? Yo he dicho la palabra animación sociocultural, ¿no? Mm, ujú, Es decir, la animación sociocultural a mí me toca bastante en el principio, ¿vale? Y después hay una evolución hacia la gestión cultural. Y hay un cierto efecto péndulo, ¿vale? Es decir, ah, eh, hubo un momento que los animadores socioculturales empezaron a evolucionar algunos y otros no hacia la gestión cultural, ¿no? Y resulta que los gestores miraban por encima del hombro a los animadores y los animadores miraban por encima del hombro a los gestores, ¿vale? Y la verdad es que las diferencias igual no eran tantas, ¿no? La diferencia entre un animador un animador sociocultural y un gestor, bueno, pues ¿cuál era, no? Pues seguramente pues la animadora sociocultural hablaba de publicidad y en cambio la gestora cultural hablaba de marketing. ujú, El animador sociocultural hablaba de barrio y, y la gestora cultural hablaba de territorio. Pero en el fondo era un lenguaje muy común, ¿no? Pero ahora hay un efecto péndulo que vuelve, ¿no? Que es todo este movimiento, además en América Latina
es ejemplar lo que se está haciendo, ¿no? Que es los movimientos de cultura viva y comunitaria, ¿no? Todos estos movimientos que de alguna manera son movimientos más socioculturales eh, que de gestión cultural, una gestión cultural fría, y allí toma mucho valor, pues, algo que has dicho tú, que son los relatos, ¿no? Los Ujú. relatos son esas historias, ¿no? Que decíamos antes, pero los relatos que hacemos de nuestros proyectos son relatos que de alguna manera tienen ah, que generar emotividad. Y digo emotividad y no emoción, ¿no? Porque yo puedo ir a un parque de atracciones y emocionarme mucho, ¿no? Pero la emotividad es algo distinto a la emoción. Y eso no son palabras mías. Si me lo llegáis a hacer esta entrevista hace 15 días, hubiese dicho emoción. Y es porque un amigo, Pancho Marchiaro, amigo que no hemos coincidido nunca físicamente y nos conocemos desde hace, no sé, pues igual 20 años, ¿no? Pero resulta que no hemos coincidido nunca, pues me pidió el prólogo para su libro. Y el prólogo de su libro justamente habla de la emotividad, ¿no? Y de cómo esa emotividad provoca puntos de fuga para crear proyectos, ¿no? Y esa emotividad te la puede hacer un poema, te la puede hacer una canción, te la puede hacer un parque, te la puede hacer te la puede hacer de repente que tú estés paseando por Álamos, ¿no? Y en Álamos veas, ¿no? Que hay una serie de artistas que trabajan el grabado de una forma que tú no habías visto y eso te motive a hacer un intercambio de artistas, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Y en Álamos no te imaginabas nunca que eso iba a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa, porque hay un momento de emotividad, hay un momento de contacto, ¿no? Y lo importante es contar la historia. Es decir, no es lo mismo que yo diga, voy a hacer un taller de grabado, que yo diga, paseando por Álamos, un sábado por la mañana, vi a un conjunto de artistas que hacían grabados y empezamos a hablar y a partir de cómo trabajaban vimos la posibilidad de tirar adelante un proyecto. ¿No? El relato es absolutamente distinto en ese sentido, ¿no? Eso que comentas de los puntos de fuga para crear proyectos, bueno, no, es que estar cerca de ustedes es como estar Es de cerca de Pancho, ¿eh? poetas, sí, ¿no? Cerca de poetas y ensayistas y me llama mucho la atención la forma en cómo ustedes se reenamoran siempre de la cultura, cuando de repente uno está concentrado en la estructura del proyecto, cuando estás en la parte fría o en la parte de los indicadores, en la parte de, bueno, tiene que ver con las diferentes formas de gestionar, ¿no? En México, como de repente es muy, casi todo el dinero o la mayoría de los esfuerzos de apoyo económico vienen del gobierno. Bueno, el gobierno tiene una estructura, ¿no? De evidencias y de cosas que de repente hace que te pierdas esa parte de por qué iniciaste el proyecto o por qué estás convencido de dedicarle pues tu tiempo y tu esfuerzo en desarrollo cultural. Entonces, pues para las personas que a lo mejor se hayan encontrado con esta entrevista y que estén coincidiendo con nosotros ahorita por algún algoritmo, alguna serendipia del algoritmo de internet, que se queden con esto, ¿no? De el punto de pues, de no ver tanto a la cultura de una manera a lo mejor romántica o sí, bueno, eso ya depende de cada quien, porque a veces romantizamos mucho el término la cultura, pero esto que me dices, oye, los pilares, social, medio ambiente, economía, entonces pensar que la cultura no es como aparte, ¿no? O sea, es la forma en cómo vivimos, la forma en que nos contamos, pues a lo mejor si vemos de esa manera diferente, ¿no? El término, podemos decir, ok, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Yo quiero ser parte ahora de decir, bueno, ¿quiénes son las personas que van a empezar a, pues a trabajar con esta nueva realidad que viene? Y te comento algo bien, un paréntesis ahorita que decías de lo que está sucediendo en Estados Unidos de la migración y eso. Yo estoy trabajando en una escuela pública, ¿no? De una secundaria, middle school con chavitos de 13, 14 años. Por supuesto que especialmente en Houston, que es en términos, estaba yo, la otra vez me invitaron del Houston Arts Alliance a revisar unos proyectos y uno de los proyectos del Museo de Arte Contemporáneo, del Museo de Arte de Bellas Artes de Houston, tenía en su párrafo de justificación que Houston era el microcosmos
de la realidad cultural de Estados Unidos, porque Houston sí es pues un punto de encuentro muy importante multicultural. Y entonces en las escuelas, en este momento, pues por ejemplo en Houston y en otras partes de Estados Unidos, hay muchas personas de muchos lugares del mundo, particularmente hispanas, y precisamente el jueves 30 de enero, nos mandó un correo la directora y nos dijo, me han estado llegando como estos comentarios de preocupación de lo que está pasando en el país sobre el tema tema de la migración. Y para nosotros lo que más nos importa es que nuestros alumnos sepan que están seguros. O sea, ya ves que se ha visto esto de que entran a las escuelas o que entran a las casas y que los están, o sea, bueno, está, aparte, este señor Trump pues está haciendo un marketing muy, muy poderoso de eso, ¿no? Entonces, nos mandaba este correo diciéndonos, o sea, a ver, aquí están seguros con nosotros en las escuelas, ¿no? Entonces, platicaba yo con mis alumnos de español, y estaban realmente preocupados por todo esto. Y yo decía, ¿qué va a pasar con estos chicos que ahorita les están imprimiendo esta huella, ¿no? Y cómo ellos van a manejar los próximos años de Estados Unidos, ¿no? Las próximas generaciones. Y entonces, creo que sí, como tú dices, la narrativa que hay en la realidad, pues define muchas cosas. Entonces, em, la narrativa ahorita de este nuevo mundo que de repente te venden un marketing y te hacen creer o te cuentan una historia o te tratan de llevar hacia un, hacia un argumento de pensamiento, yo lo traduzco como es que la resistencia, es que el activismo, es que ya de repente la cultura no se trata solamente de gestionar el museo y gestionar este libro, gestionar el concierto, sino este tema de la resistencia y el activismo y la cuestión, por ejemplo, ambiental es súper bien interesante, ¿no? Y estoy viendo en tu catálogo de actividades y de proyectos, ¿no? Todo lo que estás haciendo me llama la atención este podcast que están haciendo de La Tierra Arde y los proyectos de The Other City. Y yo empiezo a ver, ¿no? Esta tendencia como de esta nueva gestión cultural, ¿no? Que ustedes que están provocando. Entonces, ya yéndonos como para cerrar la entrevista, em, tú diriges varios entornos de proyectos, pero tú cuéntanos a lo mejor de los proyectos que tú dices, mira, estos ahorita me están así como que llamando mucho la atención, me están tomando la imaginación, o sea, me estoy enamorando de esto, o sea, de entre todo tu catálogo de proyectos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? ¿Cuáles nos contarías ahorita que estás trabajando? Mira, hay varios proyectos, ¿no? Entonces, así, si lo hago así como tweets, ¿no? Ujú, De ujú, proyectos, ¿no? Estamos haciendo un proyecto que le estamos destinando mucho esfuerzo, que es la creación, la conceptualización, primero, y creación de unos nodos coreográficos por todo lo que sería Cataluña, ¿no? Digamos que Cataluña, para la gente que nos escucha, sería como un estado, ¿no? Dentro de España, ¿no? Pues sería, no tenemos una estructura federal como ustedes, al contrario, tenemos por desgracia una monarquía, pero sí que sería como un estado. Entonces, dentro de ese territorio sería crear unos nodos coreográficos para la producción. Y ese es un proyecto muy interesante porque ayudaría mucho a las compañías de danza a poder encontrar cerca de su zona donde viven lugares donde haya conocimiento, donde haya espacio para producir, donde haya, etcétera, 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 ¿no? Ese es un proyecto. Hay otro proyecto que no puedo evitar y que sigue siendo estrella para nosotros, que es Sures, ¿no? Sures es la única que nosotros sepamos, no lo digo por decir que me creo único, ¿no? Pero nosotros creemos que es la única residencia que hay para gestoras y gestores culturales en el mundo. Hay residencias de artistas, de escritores, de bailarines, de teatro, pero de gestores y gestoras culturales no hay ninguna, ¿no? Otro proyecto que sin duda nos gusta muchísimo es el proyecto de Planta Uno. Planta Uno es un lugar
lugar físico, ¿no? Que existe, que está debajo de nuestras oficinas y que es un lugar chiquito, pero que Planta Uno es un lugar que lo hemos bautizado muy rápidamente, que es un lugar para prototipar ideas y para cultivar afectos. Y por lo tanto, con eso está dicho todo, ¿no? Es decir, es un lugar donde bullen ideas, pero que lo importante no es igual que esas ideas cuajen, que muchas cuajan, ¿eh? Pero hay otras que lo que hacen es cultivar el afecto, ¿no? Y creemos que esos vínculos que se establecen en Planta Uno son vínculos que tienen que ver con lo, por un lado, por lo conceptual. Allí discutimos conceptos. Dos, establecemos alianzas, alianzas económicas, alianzas, de cualquier tipo, pero las económicas son también muy importantes. Y por último, el tercer tipo de vínculos es que establecemos vínculos emocionales. Yo sé que cualquier persona que ha pasado por Planta Uno, pues podemos hablar con ella, llamarla, pues tenemos un proyecto y es importante para nosotros, ¿no? Y después estamos en un proyecto ahora incipiente que estamos con ganas de abrir una librería en Barcelona, pero que sea especializada en literatura latina. Wow. ¿Vale? Entonces, eso, la característica es que sea especializada en literatura latina. ¿Pero por qué? Porque la idea no es tanto abrir una librería de literatura latina, sino que la idea sería crear o levantar con fuerza un festival de literatura latinoamericana en Barcelona. ¿Por qué? Porque si bien durante una época Barcelona acogió a muchos de los del boom latinoamericano, ¿no? A Cortázar, a García Márquez, a Bryce, Echenique, a Vargas Llosa, a toda esta gente, ¿no? Ahora nos gustaría que fuese un lugar también donde se abriese un debate, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y me parece importante. Estos serían los cuatro elementos, ¿no? Un poco, Ujú. he escogido cuatro un poco así Sí, sí, rápidos. ¿Eh? de al azar, al azar. Sí, y definitivamente si alguien quiere conocer más sobre proyectos, pueden irse a la página de Transit. Aquí se los pongo en los captions del video de YouTube. Y yo creo que esta parte de no perder el amor por los proyectos, de no perder el amor por seguir adelante. Yo los veo siempre innovando, maestros, siempre. Y eso a mí se me hace algo que me llama mucho la atención y digo, ¿cómo no pierden? O sea, ¿cómo no pierden de repente? Bueno, no voy a decir no pierden, cómo renuevan siempre su pasión por estar a la tendencia, ¿no? De todo lo que es el desarrollo cultural. Y bueno, para terminar la charla, maestro, ¿qué te parece si pues nos platicas así también, a ojo de buen cubero, como decíamos en Sonora, Ujú. eh, ¿cómo ves el panorama en este 2025 en la cuestión del trabajo en desarrollo cultural? O sea, yo sé que aparte de todo esto que nos comentas, tú estás muy metido en la parte de la investigación, Ujú. de la parte de las mesas de análisis con gente de alto calibre y todo. Y tú tienes un ojo, pues también muy analítico. Entonces, para cerrar la entrevista, ¿cómo ves? ¿Cómo ves dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? En esta etapa del mundo. Mm, Yo creo que en este momento estamos en un punto crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que la cultura, si al principio hablábamos de la denominación sociocultural, después pasamos a hablar de la gestión cultural, hubo un momento cuando nos encontramos por primera vez contigo, ¿no? A principios de los 2000, donde poníamos mucho énfasis en la cultura como emprendeduría, motor económico, Ujú. etcétera, ¿no? Y fueron como diferentes momentos, alguien diría diferentes paradigmas, ¿no? Que nos han ido moviendo, ¿no? Ahora estamos en un momento donde, fíjense, estamos como obligados, igual que nos obligaban a, oiga, la cultura es importante porque genera riqueza, ¿no? Durante principios de los 2000, ahora estamos en un mantra que es, queremos medir el impacto social de la cultura. Todo el rato nos están pidiendo ese mantra, ¿no? Y, y al igual que el tema económico y al igual que el impacto social, resulta que es evidente que la cultura, en ese sentido, provoca impacto social,
sin ninguna duda, pero es muy complicada la situación porque si en estos momentos preguntan a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, ¿no? Y les dicen, ¿qué prefieren? ¿Abrir unos nodos coreográficos para la producción o abrir un lugar para residencia de ancianos? Y no porque ellos sean ancianos, ¿eh? Si lo preguntan a gente joven, también les dirán que creen que es mucho mejor abrir una residencia para ancianos, ¿no? Y por lo tanto, esa tendencia se está haciendo muy general en muchos lugares del mundo. La juventud está entrando mucho en esa tendencia y yo creo que se ha demostrado que la gestión cultural es una herramienta muy potente, pero voy a poner un ejemplo para que se pueda visualizar mi pensamiento, ¿no? Eh, una sala de 50 butacas de teatro, ningún gestor, ninguna gestora cultural será capaz de hacerla rentable en la vida. Nunca. ¿Mm? Nunca. Aunque haya hecho 3 másters de gestión cultural y sea doctor en gestión cultural. No, nunca. Ahora, la pregunta que nos hemos de hacer ¿es necesario que existan salas de 50 butacas en los barrios? Y la respuesta es absolutamente sí. Es decir, debemos entender que el valor intrínseco de la cultura es lo que nos puede salvar, ¿no? Y además me gustaría recordar, ¿no? Que hemos tocado muy por encima el tema de Trump, ¿no? Pero el tema de Trump tiene que ver mucho con el tema de frontera, ¿no? Y quizás es el momento de pensar una forma diferente de las fronteras, ¿no? Y que deje de ser concebida como un muro y que son lugares, justamente las fronteras, y hablo de fronteras físicas, de fronteras geográficas, de fronteras conceptuales, ¿no? Que esos lugares son lugares de reconocimiento, son lugares de comunicación, son lugares que nos ayudan a- a marcar también nuestro territorio, ¿no? Pero la alternativa no es entre tener fronteras y ausencias. Las fronteras rígidas colonizan y estamos todos en contra de esa colonización. Y en cambio, sí que hay momentos que hemos de buscar espacios que se entrecrucen, porque esos puntos fronterizos son puntos al final, de paso, son puntos de conexión, ¿no? Y la cultura es eso, ¿no? Es conexión, es reflexión, es disenso, ¿eh? Se podemos hablar 1000 veces. Yo he tenido reuniones en Chiapas, en en Sonora, en Jalisco y en Ciudad de México, que son los 4 lugares donde he trabajado más, donde hay discrepancia. Discrepancia que no va por un tema de, ya vino el español a recolonizar. No, 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 no. Estamos hablando de discrepancias que tienen que ver con la forma de abordar un proyecto, con la Ujú, forma de trabajar la comunicación, de la forma. Pero esas discrepancias, al final, hay que decidir. Y en el fondo, un gestor cultural lo que hace es minorizar la incertidumbre que hay entre dos momentos. Y en esos momentos la incertidumbre es altísima. No sabemos lo que va a pasar mañana. ujú, Yo estoy hablando, ustedes están hablando con un problema enorme con Trump y yo estoy hablando con que tengo una guerra a ujú. 2000 kilómetros de mi casa. Que, claro, 2000 kilómetros para mí es muchísimo, pero si lo pongo en el mapa de Sonora, Sí. cambia mucho, ¿eh? La visión. O sea, es que dentro de Sonora hay una guerra, ¿no? Pues imagínense, dentro tengo una guerra a menos de 2000 kilómetros de mi casa, ¿no? Por tanto, estamos en un momento de alta incertidumbre y de un avance de la tecnología brutal, brutal. Entonces, eso hace que tomar decisiones sea muy complejo y nos haga tomar decisiones en cultura. Pero la cultura, es, sin lugar a duda, el lugar donde nos encontraremos siempre para poder resolver los problemas. Ese es el lugar. Ok, maestro, pues creo que estaba yo aquí apuntando todo, entonces yo creo que voy a tener que volver a ver la entrevista para apuntar varias frases muy interesantes que estabas diciendo y me quedo con esto que dices que la cultura es el lugar donde siempre nos volveremos a encontrar para poder repensar esas fronteras. Yo siempre he dicho
que mi formación como gestora cultural en los últimos 20 años se la debo yo a una universidad, al Instituto Tecnológico Sonora, pero mi renacimiento como gestora cultural en los últimos 10 años o 8, como los que sean, se la debo a Transit Projectas y a ti. Entonces, siempre es padre, ¿no? Encontrarse con sus héroes o siempre es padre encontrarte con tus utopías. Y en este caso, ustedes son la mía, ¿no? Entonces, yo espero que podamos hacer muchas cosas. Digo, a partir de este último bloque de comentario que hiciste, pues no me va a quedar otra más que buscar una conferencia con la frontera sur de Estados Unidos, llamar a todos mis amigos que tengo en Facebook y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un panel con el maestro Ángel sobre la frontera y llamar a Alex y llamar a Marisol y llamar a Tony y tomarnos un café con la frontera sur de Estados Unidos, maestro. Yo sé que yo cuento contigo, que cuento con Transit y para mí es eso, ¿no? Estar cerca de ustedes me inspira y estar cerca de ti en los últimos años me ha llevado a repensar de otra manera la forma en cómo hago las cosas. Me acuerdo muchísimo de el momento en que te vi en el aula, te dejé de ver años y de repente te mandé un correo y no sé, en 2017, 10 años después, y me lo respondiste y te dije, maestro, necesitamos que vengas a Sonora porque está un chavo joven al frente de la política cultural, Mario Huelfo, y necesitamos ayuda para hacer un plan estatal, un plan seccional. Viniste, o sea, conociste a toda la gente de Sonora y conociste a Diana y luego yo creo que se abrieron muchos nuevos territorios, o sea, se abrieron muchos nuevos caminos, ¿no? Entonces, para mí, el venirme a vivir a Estados Unidos, ha sido una era de muchos retos personales, pero ha significado que estoy más cerca de ustedes. Curiosamente, Estados Unidos me ha acercado mucho más a Transit y a ti, maestro. Entonces, pues te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras comentar para despedirnos y cerrar la entrevista? Sí, has utilizado la palabra utopía, ¿vale? Ujú, Y me gustaría ver que perseguir utopías, está bueno, porque la utopía se puede conseguir. La utopía no es una quimera. Si yo hubiese dicho a principios del siglo XX que trabajaríamos un horario que los sábados no trabajaríamos o que tendríamos unos horarios más bajos, ¿no? De trabajo, unos horarios más bajos, me hubiesen dicho que era una utopía. Y se consiguió, ¿no? Y por tanto, bienvenidos a la utopía y seamos como aquel graffiti de los años 68, ¿no? Seamos realistas y pidamos lo imposible. Y eso es importante, pero hacerlo acompañado. O sea, sí, mi trayectoria no se entendería en ningún momento sin todo el cariño, evidentemente, de gente que nos queremos, ¿no? Como puede ser Diana, como puede ser Erika, como puede ser Alex, Alex que vive en la zona, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y con la cantidad de gente que ha ido pasando, ¿no? Por los diferentes momentos, ¿no? El profesor de tu universidad, ujú, ujú. José Paz, José Paz. Ujú, Paz, perdón, me he equivocado, Paz. ujú. También José Paz está también presente en estas cosas y por Liz. tanto Ujú, ahí estamos aprendiendo, ¿no? Unos de otros continuamente, ¿no? Y aprender, ¿no? Unos de otros es la mejor escuela, la mejor, más que la universidad, más que... Y estos encuentros, a lo cual les agradezco que me hayas invitado, ¿no? Es solo desearles que persigan la utopía y sean realistas y pidan lo imposible, porque si no, moriremos todos por inanición. Y escuchemos esos bárbaros de 17, de 20 años que seguramente traen ideas a veces locas, pero también estamos dejando un mundo para ellos y por lo tanto es importante también escucharles. así es. Jóvenes gestores culturales, repórtense. Les voy a dejar el correo del maestro Ángel y les voy a dejar todos los datos de Transit. Repórtense con Transit para que puedan unirlos a su agenda de proyectos. Maestro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, un beso y te veo en Barcelona, te veo en septiembre para esta reunión de Sures que tenemos pendiente.
Vale, no, ha quedado anulado tu viaje de Barcelona porque me has llamado maestro no sé cuántas veces y por lo tanto te acabas de quedar ¡Oh, no! sin venir a Barcelona, ¿vale? ¿De acuerdo? Está bien, Por lo voy a tanto, entrenarme, voy a entrenarme. La culpa la tienen mis matriarcas, mis abuelas, maestro, pero bueno, o sea, exacto. Muy Ángel, bien, Ángel, Ángel. muy bien. Nos Un vemos. abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el Chao. próximo Capuchino Radio para Proyecto Puente. Muy bien.